Hola, buenas tardes. ¿Quién de ustedes no ha visto al menos uno de esos memes? ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente ha subido tanto el precio del limón? Limón a precio de oro. Sabemos que esa no es la primera vez que pasa algo así con el precio de los alimentos. Tampoco será la última. En verdad se cree que eso va a pasar con mucho más frecuencia. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? La respuesta corta es el cambio climático. Estoy segura que todos ustedes también han oído hablar de eso. El clima está cambiando. Y el cambio del clima afecta nuestras vidas de muchas maneras. Y en cuanto a la producción de alimentos, las plantas son adaptadas a ambientes específicos. Y esos cambios radicales e intensos afectan la productividad. Baja productividad, alto precio. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar que sigamos teniendo alimentos diversos y a precios asequibles? ¿Qué podemos hacer para garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad? Hoy les quiero contar que hay un grupo de personas dedicadas a la conservación de plantas de nivel global, con el objetivo justamente de garantizar la seguridad alimentaria. Garantizar que la diversidad de plantas se conserve de manera que puedan ser sembradas en el clima de hoy, pero también en el clima que podamos tener mañana. Estamos dedicados a la conservación de la agrobiodiversidad, es decir, la diversidad de alimentos. Somos científicos que trabajamos en gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado, incluso asociaciones de agricultores. Pero ¿cómo se puede conservar la agrobiodiversidad? Vemos, hay dos maneras, in situ y ex situ. Conservar la agrobiodiversidad de manera in situ, es decir, en el ambiente donde la planta se originó, o donde la se maneja de manera tradicional. Por ejemplo, en la naturaleza o en los campos de los agricultores tradicionales, como se hace en los Andes de Perú con la papa, por ejemplo. Ex situ, es decir, fuera del ambiente natural, en lo que llamamos de bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma son depositorios de diversidad de plantas en condiciones controladas bajo la responsabilidad de investigadores e instituciones. Conservamos las plantas de maneras diferentes, de acuerdo a sus necesidades. Pero empecemos por explicar qué es germoplasma. Germoplasma son células especiales que contienen el material genético hereditario que es transmitido de generación en generación, el ADN. El ADN es como una receta que determina cómo el organismo va a ser. Mitad de esa receta viene de la mamá, la otra mitad del papá. En el caso de los humanos y animales, tenemos un óvulo que es fertilizado por un espermatozoide que se desarrolla en un embrión. Eso todo es un germoplasma, porque de ahí se desarrolla un nuevo organismo, un nuevo individuo. En muchas plantas pasa un proceso bastante similar. El polen fecunda el óvulo de una flor y ese óvulo se desarrolla en una semilla y el ovario en el fruto. En el caso de las plantas que se reproducen así, el germoplasma que conservamos es la propia semilla. Ese es el caso del frijol, del arroz, del maíz, pero existen muchas plantas que no se puede conservar la semilla. Y para eso tenemos que usar estrategias diferentes. Ese es el caso, por ejemplo, de las plantas de reproducción clonal. Ese es el caso de la papa. De un tubérculo de papa, creo que todos aquí ya han pelado, ¿sí? Una papa. Hay un montón de ojitos, ¿sí? De cada uno de esos ojitos se puede desarrollar un brote.
y ese brote puede diferenciarse en una planta completa. De una sola papa se puede producir un montón de plantas nuevas, pero no diferentes, porque son todas iguales. Por eso las llamamos clones. Por eso decimos que son plantas de reproducción clonal. Son idénticas. Y son idénticas a la papa que las originó. En ese caso, no hay semillas. Entonces, ¿cómo las conservamos? Entonces, en esos bancos de germoplasma, tenemos que buscar estrategias adecuadas a los tipos diferentes de plantas. Esa soy yo aquí, súper feliz en un banco de semillas. ¿Ah? Las semillas son más fáciles. Las que soportan deshidratación y congelación, las conservamos en cámaras frías a 20 grados bajo cero. Se cree que pueden sobrevivir hasta 100 años a depender de la especie. Pero las otras como la papa, como la yuca, el camote, el plátano y un montón de otros cultivos importantes, tenemos que usar otras maneras de conservación. La más simple es en el campo. Conservamos las plantas enteras. Eso requiere un mantenimiento constante y mucha dedicación. La segunda alternativa, pero que requiere el desarrollo de protocolos específicos para las especies, es lo que llamamos conservación in vitro. La conservación in vitro son esos tubitos de vidrio donde conservamos las plántulas, que son como plantas bebés, en cámaras frías también, con un ambiente totalmente controlado. Con suerte, esas plantitas van a sobrevivir 3 años. Cada 3 años tenemos que regenerar ese material de nuevo, porque ellas siguen creciendo. La cuarta manera que tenemos de conservar la diversidad de plantas en bancos de germoplasma es en criogenía. En ese caso, conservamos esas células especiales de las plantas que se pueden desarrollar en una nueva planta en criotanques, en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero. En esa situación, las plantas, las células, están en un estado de vidrio, están dormidas. No se requiere ningún tipo de mantenimiento de las plantas ni regeneración. Se cree que en ese modelo las plantas pueden sobrevivir por siglos. Solo tenemos que despertarlas en algún momento. Y esa es la técnica más segura para conservación en largo plazo de esos cultivos que no se puede conservar semilla. Yo soy bióloga, trabajo en el Centro Internacional de la Papa, conocido por el acrónimo CIP, aquí mismo en Lima, que es una organización internacional que tiene como objetivo, como parte de su misión, garantizar la seguridad alimentaria. Yo soy la responsable por la colección de papa, camote y 9 raíces y tubérculos andinos que conservamos en el Centro Internacional de la Papa. El CIP hace parte de un consorcio internacional sin fines de lucro que tiene centros de investigación en 15 países del mundo. De entre los 10, junto con el CIP, que conservan germoplasma en sus bancos, buscamos garantizar la diversidad de plantas necesarias para que podamos seguir respondiendo a los retos de los cambios climáticos y otros retos para la producción de alimentos. Los otros 10 bancos de germoplasma conservan otros cultivos que también son vitales para la alimentación de toda la humanidad, alimentos de los cuales todos nosotros dependemos. El arroz, el trigo, el maíz, el frijol, la yuca, el garbanzo, el maní y muchos otros. Trabajamos en eso porque si no tenemos esa diversidad, no logramos tener comida en el futuro. Y eso lo entendió por la primera vez en la historia el científico ruso llamado Nikolai Vavilov. En 1922, Rusia pasaba por un posguerra y por una sequía intensa que había devastado su producción agrícola. Rusia sufría con la hambruna. Con el objetivo de ayudar a su país a sobrevivir, Nikolai Vavilov empezó a viajar por todo el mundo, recolectando el máximo posible de diversidad de plantas de los cultivos importantes para su país. En 2 años, logró recolectar más de 60,000 variedades de plantas
de diferentes cultivos importantes para Rusia. Las llevó a Rusia y crió lo que conocemos como el primer Banco Nacional de Semillas del mundo. Pero más que conservar esa diversidad de alimentos en Rusia, Nikolai Vavilov las estudió. Identificó entre esa diversidad las variedades adaptadas a las condiciones ambientales de Rusia y también desarrolló nuevas variedades. Con eso salvó Rusia de la hambruna. Pero más que eso, sentó un modelo para todo el mundo. Hoy, estímase que existen más de 1.500 bancos de germoplasma en todo el mundo. El modelo de Nikolai Vavilov llevó a que prácticamente todos los países del mundo tengan sus propios bancos de germoplasma, con materiales también recolectados en diferentes partes del mundo. Ese mapa muestra un levantamiento que hecho por la FAO, que es el órgano de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aquí vemos por lo menos los bancos en el mundo que conservan más de 10.000 variedades de plantas alimenticias, de plantas comestibles. Pero actualmente pasamos por un momento súper crítico de la humanidad. Tenemos una población de 8.000 millones de personas, población esa que sigue creciendo y que tenemos que alimentarla bien. Todavía no lo estamos haciendo y la población sigue creciendo. Junto con eso tenemos el cambio climático. El principal reto en relación al cambio climático y la producción de alimentos es que las plantas que no se adapten se pueden extinguirse. No sé si se acuerdan de eso también. Hace unos años empezó un revuelto mundial sobre cómo el plátano se iba a extinguir. Eso debido a una enfermedad fúngica, un hongo, que venía arrasando con la producción de plátano a nivel global. Había estimativas de que en pocos años ya no íbamos más a tener plátano. Pero gracias a que hay un banco de germoplasma que conserva más de 1.600 variedades de plátano, eso no pasó y ni va a pasar. Eso ha garantizado que los investigadores puedan seguir accesando la diversidad de plátano y desarrollando nuevas variedades adaptadas a las nuevas condiciones ambientales, resistentes a enfermedades y mucho más nutritivas. No necesitamos ir tan lejos. Aquí mismo en Perú, los agricultores siembran todos los años alrededor de 4.000 diferentes variedades de papa. Y todos los años, algunas de esas variedades se pierden. Eso porque el cambio climático afecta la productividad de maneras diferentes y por motivos diferentes. El cambio climático puede generar en una campaña exceso de lluvia o sequía, exceso de calor o frío. Y algunas de esas variedades no se van a adaptar. También nuevas enfermedades pueden aparecer en los campos de los agricultores. Pero la buena noticia es que solo las pierden en el campo y por un corto periodo. Eso porque en el Banco de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa conservamos más de 5.000 variedades de papa. La mayoría de ellas recolectadas aquí en Perú, su centro de origen, pero no solamente. Lo que pasa es que cada vez que los agricultores pierden algunas de esas variedades, ellos nos envían una solicitud y nosotros repatriamos esas variedades a ellos. Lo que hacemos es complementar el trabajo que los agricultores hacen de conservación in situ en sus chacras. Nosotros la complementamos con la conservación ex situ. Entonces, cada vez que las pierden, nosotros repatriamos esas variedades completamente sanas, libres de enfermedades. Solamente ese año recibimos pedidos de más de 20 comunidades de Perú para repatriación de variedades de papa. Y seguimos recibiendo más y más pedidos. Y en verdad ya esperábamos que eso iba a pasar. Eso porque el cambio climático ha afectado la productividad agrícola en Perú. Empecé con el ejemplo de los limones, ¿sí? Pero la producción de papa ha reducido 20% ese año. Entonces ya esperábamos que algo así iba a pasar.
Pero el Banco de Germoplasma de CIP tiene una responsabilidad internacional. También distribuimos esos materiales a otros países. Ayudamos a otros países a luchar por la seguridad alimentaria. Ya distribuimos materiales de nuestro banco de camote y papa a más de 100 países diferentes. Y más que eso, los científicos de CIP también hacen un montón de investigación súper interesante. Por el desarrollo de ese camote biofortificado, que ha generado un impacto positivo enorme en varios países de África por la reducción de la anemia, hemos ganado el Premio Mundial de la Alimentación. Ese es equivalente al Premio Nobel de la Investigación Agrícola. Más que eso, los investigadores del CIP hemos trabajado en colaboración con la NASA para investigar la posibilidad de cultivar papa en Marte. Y les digo que hay esperanza de que eso sea así posible en el futuro. Hoy conservamos en esos bancos de germoplasma más de 1 millón de variedades diferentes de plantas. ¿Qué podemos esperar de esto? Que estamos seguros, ¿sí? ¿Será eso suficiente? Desafortunadamente no. Voy a darles algunos ejemplos. El Banco Nacional de Semillas de Afganistán y el Banco Internacional de Siria fueron perdidos por la guerra. El Banco de Germoplasma de las Filipinas se perdió por las intensas inundaciones. De hecho, la pandemia de COVID-19 ha llevado a que muchos países perdieron parte de su diversidad porque a los responsables por las colecciones no se les permitió ir a trabajar. Estábamos en lockdown. ¿Se acuerdan que yo explicaba que hay un montón de metodologías que usamos que requieren un mantenimiento constante, una dedicación? Y mucho de ese se perdió. Como un otro nivel de seguridad, existe desde 2008 la bóveda global de semillas de Svalbard, el banco del fin del mundo. Imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de eso, ¿sí? Y yo puedo probar que existe, ¿eh? ¿Acaso soy yo? Súper feliz porque lo visité. Desde Estados Unidos hasta Corea del Norte, varios países han depositado ahí copias de seguridad de sus semillas. Ese es un nivel a más para garantizar que esas colecciones estén seguras. Ese banco, acá soy yo de nuevo, Vamos a volver un poquito. Ese edificio fue construido e incrustado dentro de una montaña, bajo el permafrost, que es una camada de hielo súper antigua en la isla de Svalbard. Esa es la región del planeta más al norte habitada por seres humanos. Es una región naturalmente fría. Y ahí varios países e incluso comunidades tradicionales han depositado sus materiales. Entre los 3 ejemplos de bancos que perdieron sus materiales, el único que no los perdió definitivamente fue el Banco Internacional de Siria. Y eso porque ya tenían ahí un depósito, una copia de seguridad de su colección. ¿Acaso yo haciendo un depósito? Entonces sí, ese banco existe, no es ficción. Y hay hoy más de 1 millón de muestras de semillas conservadas ahí por más de 99 depositarios. Pero ¿qué pasa con los cultivos que no se conserva semilla? ¿Sí? La papa, el camote, la yuca. ¿Cómo podemos garantizar que esas colecciones también van a estar seguras? ¿Dónde están las copias de seguridad de esas colecciones? Desafortunadamente todavía no existe una estructura como Svalbard, pero siendo CIP una de las principales colecciones de germoplasma de cultivos clonales que hace conservación in vitro y criogénica, muy pronto Perú será la nueva mini Svalbard. Estamos construyendo la criobóveda, el banco de criopreservación
para los cultivos clonales de toda Latinoamérica. Vamos a tener capacidad para recibir copias de seguridad de todos los países vecinos y así garantizar la seguridad alimentaria de nuestra región hoy y para las generaciones futuras. Todavía no terminé. Muchas gracias. Nos preocupan todas las variedades que todavía no están conservadas. Sabemos que hay un montón de variedades que todavía están en los campos y seguimos identificándolas y colectándolas para así garantizar el futuro de nuestra especie, ¿sí? El futuro de la humanidad. La buenísima noticia entonces es que seguiremos teniendo limón para nuestro ceviche. El ceviche no va a acabar. Seguiremos teniendo plátano en nuestro desayuno y más que eso, a precios asequibles. La tan querida papa seguirá siendo parte de los platos más tradicionales de Perú y de todo el mundo. Y eso porque entre los miles de camotes, plátanos y papas que conservamos, estamos listos para garantizar la seguridad alimentaria hoy y para las generaciones futuras, que van a tener alimentos seguros y nutritivos. Muchas gracias.